seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Y entonces en aquel momento yo me presenté a la oferta de allí, era para sustituir a un compañero que estaba enfermo en Sagunto, y aprobé la plaza, era una bolsa, me quedé allí como personal temporal. Y claro, ¿qué ocurre? Lo que ocurre en casi todos los trabajos, ¿no? Yo creo que sigue ocurriendo. Como llegues a un sitio y haya algo complicado, el último que llega se queda con lo complicado. ¿Con qué se quedó Sole? Pues se quedó con el barrio de Bajo Vías. El barrio de Bajo Vías en aquel momento era pues lo más complicado de Sagunto, ¿vale? Entonces allí llevábamos pues un centro donde los niños venían a merendar, donde también efectivamente les hacíamos hacer deberes, nos los llevábamos a hacer actividades. Intentábamos que no tuvieran un exceso de tiempo libre disperso que les sirviera para meterse en líos. Entonces, para evitar eso, lo mejor es que no tengan mucho tiempo y ir canalizándolos a otras cosas. Y bueno, la verdad es que estaba a gusto. Entraba en casas donde a veces te daba un poco de miedo entrar, pero luego los chiquillos te compensaban y la gente que efectivamente se acercaba y te valoraba, yo creo que compensaba. Ahí, estando en Sagunto, tuve la primera experiencia de tener que proteger a una mujer en situación de violencia de género, y eso lo recuerdo como algo súper duro, porque claro, efectivamente yo entonces tendría pues 23 años, es que todo esto parece que uno esté formado, pero en aquella época yo formada para estas cosas nada. Yo recuerdo una mujer que venía a contarnos que dormía por la noche con un cuchillo debajo de la almohada porque no se fiaba de su pareja era un agresor, pero un agresor muy inteligente, era drogadicto, pero se pinchaba entre los dedos de los pies para no enseñar marcas, para no tener problemas, y efectivamente a ella y a su hijo los llevaba martirizados. Entonces la señora pues fue encontrando apoyo dentro del grupo de servicios sociales que estábamos, hasta que llegó en una ocasión que él venía detrás, tuvimos que ayudarla a salir a encerrarla a ella en un despacho que tenía ventana junto con una de nosotras, por si había que salir por la ventana corriendo, por si el energúmeno no se paraba. Y bueno, y al final yo creo que ese apoyo a ella le sirvió para que en un momento determinado desapareciera, ella y su hijo. Y al poco de tiempo, al cabo de un mes o así, nos llegó una carta de ella diciéndonos que estaba bien, que estaba con su hijo, que no nos había dicho nada para no ponernos a nosotros en un problema, que esa fuerza la había sacado del apoyo que había encontrado con nosotros, que nos lo agradecía mucho. Y bueno, para nosotras eso fue, bueno, el mejor salario que te hayan podido pagar jamás. O sea, pensar que la persona tiene sus oportunidades, o sea, que dentro de lo duro que era el trabajo de los servicios sociales, tenía sus alegrías, ¿por qué no decirlo? Pues en alguna ocasión también me encontré que iba por el medio de un barrio que no era el más adecuado para estar a una hora, la más adecuada de estar una chica sola, y encontrarme con un grupo, una pandilleta, y de repente oír a una chiquilla, mi Antonia, que decía, era de etnia gitana, y decía: a esta no la toquéis, que esta es mi amiga, a esta no la toquéis. Y yo cuando la vi, digo, bueno, digo, esto, digo, de verdad que es increíble lo que vas sembrando y lo que luego cosechas, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, la época de Sagunto, de Bajo Vías, que recuerdo además también un equipo de mujeres al frente de los servicios sociales, una profesión mayoritariamente de mujeres, y más en aquella época, donde también efectivamente son trabajos que lo que te hace ser fuerte y poder trabajar como eres tú mismo, no hay más recursos, en realidad no hay recursos, no los habían, no podías ayudar a las familias con las cosas que ahora hay. Afortunadamente algo hemos mejorado y entonces puedes conseguir alguna cosa, en aquel momento no. Pues éramos muy piña hasta el punto que pues eso, nos íbamos de viaje todo el equipo a pasar los fines de semana por ahí, había un buen ambiente
que la verdad es que, vaya, no lo sé, yo creo que no tengo ningún recuerdo malo de ningún sitio en el que haya estado trabajando. Quizás es que también me lo busco yo, no lo sé, pero he conseguido tener buenas amistades y piña y cariño dado y recibido en todos los sitios donde he estado, y eso creo que a raíz de esto, que he estado pensando mucho en mi vida, que de normal la vida no te deja pensar en tu vida, me he encontrado, me he reconocido y me he gustado. Digo, bueno, esto está muy bien, esto está muy bien. Total, que cuando terminé la época de Sagunto, al final, claro, volvieron a salir las plazas a oferta de empleo público, salieron en aquel momento en Generalitat Valenciana. Claro, yo vivía en Valencia, iba a Sagunto todos los días y además en Generalitat Valenciana los puestos estaban mejor clasificados, o sea, tenían mejor salario porque efectivamente era una entidad más grande y además la consideración que tenía el educador aquí en Generalitat Valenciana era superior a la que se tenía en el ayuntamiento, que éramos un poco las personas de los recados, ¿no? Los que están con los niños, con las familias, o sea, la valoración externa de la profesión no existía, realmente no existía. Seguramente también era porque era una profesión de mujeres, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces me fui a las oposiciones de Generalitat Valenciana y entonces cuando salieron las de Sagunto yo ya no me presenté, o sea, fui directamente a Generalitat Valenciana y en Generalitat Valenciana seguí trabajando en el ámbito de los servicios sociales, pero también me cambió todo, porque era un centro de menores no es lo mismo que un barrio, no es lo mismo que trabajar el día a día con las familias, con sus hijos, con los colegios, o sea, realmente al principio yo creo que me enclaustró, ¿no? No me gustó. No me gustó porque, aunque efectivamente los niños son niños y sabes que todos vienen de unas historias difíciles en su familia, es como que te cortan parte de ese trabajo. Ya no puedes trabajar con la familia, trabajas solo con el niño dentro de un centro en el cual volvía un poco a mis orígenes, ¿no? Tenía que acompañarles en su vida de estudios, en su vida médica, en su vida afectiva, en todo eso, pero en un centro donde habían 30 niños, que aunque te los dividas por grupo no deja de ser una situación extraña, donde ellos no era como Noves Llars, allí no cocinaban, allí no, claro, la situación es muy distinta y para mí muy cuestionable, porque para educar realmente y dar oportunidades a los niños, sean de servicios sociales o no, tú les tienes que enseñar a que aprendan a vivir como vivirán cuando sean autónomos, y allí con personal de cocina, con personal de limpieza, con educadores a los que a veces se les decían tú cobras para aguantarme, o sea, pues era realmente un poco como darle la vuelta a la realidad que a mí me gustaba de los servicios sociales, ¿no? Entonces, la etapa de residencia en Generalitat, pues efectivamente tuvo su etapa que con la gente muy bien, pero con muchas dificultades. Yo estuve como 4 años, en aquel momento ya había empezado a convivir con el que ahora es mi marido, entonces era, bueno, yo empecé a convivir con él mucho tiempo antes y cuando venían mis padres hacíamos como que vivíamos en habitaciones separadas, cuando de lo de las habitaciones separadas pues era nada, hasta que claro, te ven, se dan cuenta, ¿no? Y ya la cosa se cae un poco, pero efectivamente yo tenía que ir y venir a Gandía, a una residencia todos los días con mi coche, porque no había entonces transporte público que se adaptara a mis horarios. El horario en los centros siempre ha sido pues eso, rotativo, mañana, tarde, noche, fines de semana, festivos, pues volvía a mis orígenes, ¿no? al inicio de qué hago. Y bueno, el trabajo me gustaba porque me gustan los chavales y lo tengo claro, o sea, yo para mí el sindicato ahora es muy importante, pero si tengo que estar con niños tampoco me duele nada, al revés, o sea, me encanta. Y en aquella época efectivamente intenté acercarme, porque lo de ir y venir a Gandía era algún viaje hice, que claro, cuando iba, intentábamos compartir gastos y compartir coches, pero los turnos eran difíciles y cuando iba sola a veces calculaba, ¿no?, cuánto me suponía el ir en coche. Y todos los viajes eran un mes de tiempo, o sea, como un mes de vacaciones que no tuviera,
y en dinero era más del salario de 2 meses, con lo cual mi objetivo era intentar acercarme. Yo era funcionaria, pero por mucho que seas funcionaria, eso no quiere decir que tu trabajo sea cómodo, ni que estés al lado de tu casa, ni nada por el estilo. Además, era del grupo de los funcionarios que siempre hemos dicho que como si no existiéramos. La gente, cuando habla del personal funcionario, parece que habla del personal de una ventanilla y del personal que va de traje de chaqueta. Yo iba con chándal o con la ropa peor porque era difícil que saliera del centro sin manchas de tomate o de huevo o de cualquier otra cosa, o sin haber tenido que pegarme unas carreras con los niños, porque efectivamente es la única forma a veces con ellos y a veces detrás de ellos. O sea, había un poquito de todo. Y efectivamente éramos funcionarios de, pues eso, otra profesión feminizada y poco valorada y desconocida, muy necesaria, pero ahí estaba. Entonces llegó un momento que conseguí acercarme con una comisión de servicios a una residencia de Aldaya. Y ahí estaba un poco mejor, pero fíjate tú, estando ahí me ofrecen que me libere para trabajar en el sindicato, en comisiones obreras. Y digo, madre mía, después de todo lo que me había costado, no me lo ofrecen cuando estoy allá. En aquel momento no estaba, es cuando estoy ya al lado, que podría haber estado muy bien, pero bueno, las cosas vienen como vienen. La verdad es que la parte sindical ya en aquel momento para mí era ya importante. O sea, había empezado en Sagunto, que era mi primer empleo, porque claro, mientras yo era falsa becaria o era voluntaria o no se sabe qué era en toda mi vida, porque yo he trabajado desde que tengo uso de razón, creo que con 15 o 14 años ya trabajaba, pero claro, cotizado nada. Cuando estoy en Sagunto hay una sección sindical que trabaja, hay un compañero que se pasa mucho por los centros de trabajo, hay un compañero que viene y de repente nos dice, oye, esta tarde os podéis quedar, es que nos han propuesto no sé qué, me gustaría que lo viéramos, no sé qué, y empiezas a decir, bueno, pues me quedo, pues vale, eso me puede interesar, a ver cómo queda, y a pesar de que yo tenía que volver a Valencia, muchas tardes acababa quedándome allí, pues para ver con la sección sindical a ver qué cosas hacían. Eso era el año 91, ahí claro, me afilio, efectivamente, cuando ves una persona que está ahí, que te propone, que además te hace que te des cuenta de que tus condiciones de trabajo son importantes, ¿no? Y que tienes voz y que puedes hablar y tal, pues evidentemente te afilias y te implicas, y cuando doy el salto ya a Generalitat Valenciana, pues yo ya estoy afiliada, claro, la afiliación continúa, yo me voy a Generalitat Valenciana con mi afiliación a Gandía, y en aquel momento yo no era ni representante de personal ni nada, era una simple afiliada, pero bueno, igual que decía antes lo de que era delegada de clase, pues aquí también alguna trayita teníamos. Había buen ambiente, en mi residencia había muy buen ambiente, nos íbamos a tomar copas con la directora, nos íbamos a un karaoke las amigas a hablar, quiero decir, terminábamos del trabajo y nos íbamos de fiesta todas juntas, no era una cosa que hubiera una relación así mala, pero sí que hubieron efectivamente sus puntos. En un momento determinado operaron a mi pareja en un hospital, yo fui a trabajar porque mi pareja también era de no pasa nada. Pues vete a trabajar, que yo ya me voy, me opero y tú ya vendrás cuando termines, porque claro, él también era de servicios sociales. Entonces claro, lo primero eran los niños, las familias, luego ya veníamos nosotros y veníamos. Entonces yo me fui a trabajar y cuando le dije a mi directora, digo, mira, es que, porque eso fue el segundo día, el primer día cuando llegué al hospital me llevé un susto de muerte, porque estaba, él operaron en el hospital clínico, yo fui a la habitación donde lo había dejado el día de antes, y llego allí y allí no estaba la cama y su vecino me dice, algo ha pasado porque no lo han traído, hace mucho rato que se lo han llevado para operarle. No lo sé. Y allí ves a Sole preguntando por todos los sitios, por aquellos pasillos que daban de un lado al otro del clínico, buscándole hasta que al final llego a la sala de despertar, que le llamaban así, ahora no sé cómo se llamará, a la sala de despertar, y me dicen los médicos, no, entra y a ver si consigues que se despierte. Porque estaban groggy, no había sido él solo, se ve que había habido, por lo que fuera, un lote de
de la anestesia, que era más fuerte de lo habitual, y les estaba costando despertarse. Entonces, efectivamente, a mí aquello también me cambia el sistema. Digo, pero bueno, ¿cómo puedo ser tan bruta de anteponer el irme al trabajo, no estar con él? No lo sé, o sea, en aquel momento yo creo que fui consciente de que el trabajo no puede ser lo primero, no debe de ser lo primero. Y entonces cuando volví a mi centro al día siguiente, porque a pesar de todo yo volví al día siguiente, le dije a mi directora que me iba a coger días y ella me contestó, dice, bueno, yo te los doy porque quiero, porque en realidad vosotros ni sois pareja de hecho, ni os habéis casado, ni nada de nada. Y yo le dije, mira, no me provoques, que yo mañana voy, me registro y te dejo tirada 15 días. Con lo cual, con eso ya fue todo, yo me fui con mi pareja, por lo menos hasta que salió del hospital, los días que me correspondían y todo volvía a su cauce natural. Pero efectivamente te das cuenta de que en un momento determinado, o sea, si tú no reivindicas lo que te toca y te plantas, pues sin darte cuenta te han pisado, o dándose cuenta, pero sin darte cuenta tú, y ahí estás. Entonces, efectivamente eso ya también hace que en un momento determinado, con todas esas cosas, esa y muchas más, pues que había gente que llegaba y firmaba como que había llegado a su hora cuando había llegado tarde, gente que... Y claro, es un trabajo en el cual el que tu compañero llegue a la hora para ti es fundamental, porque hasta que él no llega tú no te vas. O sea, allí o hay un buen rollo y hay una parte de cumplimiento por todo el mundo, incluso diría que una parte ideológica compartida, porque ahora me estoy acordando, de eso no había hecho memoria hace mucho tiempo, que en la segunda etapa del centro llevábamos a un grupo de chicas ya adolescentes y teníamos una chiquita estupenda, o sea, que había tenido muchas dificultades en la vida, ¿no? Había sido una adopción rechazada cuando era adolescente, o sea, tenía su historia detrás dura, pero era una persona que estudiaba mucho. Y en un momento determinado nos planteamos, porque las llevábamos a planificación familiar, claro, ¿cómo no las íbamos a llevar a planificación familiar? Pero el caso que nos pudieran hacer era prácticamente nulo. Entonces llevamos una vez la planificación familiar allí, para que les hablaran, para que les contaran, para que hablaran de métodos anticonceptivos, con tan mala suerte que llegamos tarde. Y una de las chiquitas ya se nos había quedado embarazada. Efectivamente, en aquel momento se podía abortar en determinados supuestos y nosotros, por mi parte, yo pensaba que había que intentar que la chiquilla decidiera abortar. En aquel momento tenía 15 años. Estaba estudiando, la veíamos con posibilidades de tirar adelante, ¿no? Pero tenía una compañera de grupo muy religiosa que justamente pensaba todo lo contrario. Entonces aquel digamos que fue uno de los momentos duros de mi vida, porque efectivamente tampoco podías decir abiertamente, tenías que intentar influir, pero la influencia de la otra persona fue más fuerte. La chiquilla tuvo a su hijo, después de ese creo, me dijeron que tuvo 2 más, que también están en el sistema de servicios sociales, cuestión que era bastante fácil que sucediera, pero bueno, con lo cual te quedas así un poco, porque efectivamente son trabajos en los cuales tu forma de pensar, tu ideología, tus valores los transmites, y si coincides con gente que tiene los mismos valores y la misma ideología o similar, o es un poco abierta o deja un poco libertad a las personas, bien, pero si coincides con gente que es todo lo opuesto a ti, es como una pareja mal avenida. Al final es como cuando el padre y la madre mejor que se separen porque vaya lo que están haciendo, pues eso estaba sucediendo, y eso hizo también que de alguna forma saltara de allí. Cuando ocurrieron todas estas cosas, pues efectivamente yo estaba un poco ya cuestionándome el sistema de servicios sociales en cuanto a las residencias de menores como mínimo. Yo pensaba que ya no servía para nada. O sea, si un objetivo que tú tienes en ese trabajo es conseguir la autonomía de los chavales y que cuanto antes salgan a ser autónomos, no lo podíamos conseguir porque ni las condiciones físicas, ni las de sus familias, ni efectivamente no podíamos enseñarles a eso, y habían chavales que su vida ya era el centro, hasta que se hacían mayores de edad y entonces ya salían fuera
y a buscarse la vida, pues ya el sistema ese no me gustaba. Y en aquel momento ya me había acercado a Nápoles y Sicilia, porque como yo ya había venido a Aldaya, ya estaba en Nápoles y Sicilia, y fui a ofrecerme para ayudar. O sea, yo era una afiliada, llegué allí, digo, bueno, yo soy de comisiones, yo me afilié allí, yo soy educadora, si necesitáis algo, ahí estoy. No me necesitaban, o no sabían para qué me necesitaban en un primer momento. Entonces, ¿cuál fue el primer ya enganche real? Pues cuando me presenté como delegada en la Junta de Personal. Yo me presenté como delegada en la Junta de Personal y como yo tenía ganas de trabajar, pues de repente mis horas, que en aquel momento era el crédito horario de 40 horas, las utilizo para la sección sindical, ¿no? Y en la sección sindical, una sección sindical en la que, siendo mayoritariamente mujeres las afiliadas, la llevaban hombres, como cosas que pasan, ¿no? Que siguen pasando a veces, pero en aquel momento pasaban mucho. Pues de repente yo me pongo un poco a responder ahí y es más o menos el año 97, en aquel momento, cuando ya me ofrecen el que lleve cosas dentro del sector. Hay un proceso autonómico, ¿no? de un proceso como los congresuales, pues una conferencia en el sector en el que yo estoy, y dentro de ese sector me meten a mí, no liberada, con mis 40 horas, pero yo empiezo a llevar negociación. Y empiezo a llevar negociación y llevaba pues el SEPIVA, llevaba lo que era el SEPIVA, que era la empresa que llevaba las ITVs, lo que era la negociación en sindicatura, en cortes, o sea, eran sitios donde había cierto grado de autonomía, pero a la vez necesitaban pues el apoyo y el enganche. Y en el año 97, cada día de aterrizar, se les ocurre al gobierno del PP privatizar las ITVs. Y claro, como yo llevaba eso, pues yo tengo que llevar lo de las ITVs. Y entonces todo el proceso, que fue un proceso muy bronco, porque ahí mayoritarios estábamos comisiones y UGT, en un momento determinado incluso convocamos una huelga para intentar que en los pliegos la gente se fuera con un mínimo de condiciones de trabajo, que no se fueran, claro, de esto es que va a hacer 25 años, que se fueran con unos mínimos. Y el gobierno del PP no nos quería recibir, pero ni por saber morir. ¿Y qué hacía Sole? Pues como tampoco tenía mucha historia detrás, ni mucha sabiduría, yo me plantaba todos los días a las 9 de la mañana pidiendo una reunión con el señor Moderno, que entonces es que estaba el secretario de Modernización de la Administración, para ver cómo podíamos negociar aquello. Yo iba al Palacio de ahí de la Generalitat Valenciana, me sentaba abajo, no me dejaban subir, efectivamente, decía, no, yo hasta que no me reciba todos los días voy a estar aquí. Y me llevaba mis cosas para leer y así, un día tras otro, hasta que al final efectivamente me recibió. O sea, yo para eso debía de ser bastante maña, como mi madre, cabezona. Entonces allí me plantaba y al final, pues efectivamente que dieran su brazo a torcer ya requirió una movilización. Se convocó una huelga de todas las ITVs, en la cual convocábamos UGT y comisiones, y el día antes de la huelga UGT desconvoca. Claro, de repente los trabajadores, que la mayoría eran hombres, o sea, si había alguna mujer era de personal administrativo, llamándome, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora no podemos hacer huelga? Que no, que comisiones la mantiene, que podéis hacer huelga. Y de repente, efectivamente, una huelga con un seguimiento importantísimo, que acabó en que algunas cuestiones se consiguieron meter en los pliegos y me tocó hacer una asamblea delante del Palau de la Generalitat, que me subieron encima de no recuerdo qué, no sé si había allí una camioneta o un banco, yo que sé, donde me subieron allí para que les contara lo que habíamos llegado y lo que no habíamos llegado. Esa fue mi primera negociación seria, complicada, con 40 horas, o sea, dices, aquí en cuanto te metes, es que te meten. La vida, pues lo que decía antes ahí, no es que yo navegara en el río, es que el río me había llevado. Ya estaba yo en el medio de la corriente y ahí estaba. Y efectivamente, pues después de eso, claro, ya te vas metiendo y de repente un día, que ya tenía una liberación desde el 97, en el 97 exactamente, sí, en el 97 ya
con acumulación de horas me libero, ¿vale? Que era el momento ese de todo el lío de las ITVs y demás, y empiezo a trabajar en el equipo de Generalitat. Y a los 2 años, creo que fue así, año y medio, 2 años, un día que dices, a mí todas las cosas me pasan cuando tengo algún lío de hospitales en mi casa, parece. Otra operación de mi marido, en este caso era de la rótula, era una operación sin ninguna importancia, sin ninguna preocupación. Estoy allí y me llaman por teléfono el equipo que estábamos aquí en comisiones llevando el sector autonómico y me dicen que han dimitido todos. Que han dimitido todos y que tengo que dimitir porque había un enfrentamiento del sector con la federación y parece ser que el sector, claro, lo típico, ¿no? Al final yo creo que es un problema de recursos humanos. Es verdad que para que funcione el sindicato hay que aportar liberaciones y las liberaciones salen de los sectores porque salen de horas sindicales o de acuerdos sindicales o de tal. Y se ve que hubo un pulso importante entre la persona que en aquel momento llevaba el sector con la que yo me había presentado para estar como equipo y la federación hizo su grupo y de alguna forma hacía que todo el mundo dimitiera. Yo le dije que yo no dimitía. Digo, yo estoy en el hospital con mi pareja. Digo, no me parecen ni las formas ni el momento. Digo, y yo no me veo arrastrada por eso. O sea, el trabajo que hay que hacer, hay que hacerlo. Digo, yo no voy a dimitir. Entonces, efectivamente, dimitieron todos. Luego se vio lo que era el movimiento. La mayor parte de esa gente se fue a UGT. O sea, quiero decir, no fue un movimiento por el trabajo en el sindicato, ¿no? Era un movimiento de poder, de presión, y yo me quedé, tuve momentos que lo pasé mal porque efectivamente los propios delegados, la versión que tenían era la que había, no la mía, entonces yo era como una especie de traidora que me había quedado por no se sabe qué, porque yo seguía cobrando el mismo sueldo que cobraba en el otro lado. Es verdad que yo siempre he dicho que yo, la liberación no fue solamente una liberación de porque lo voy a dar todo porque soy muy buena, no. Yo aquí gané también, gané efectivamente en el sindicato porque aunque echaba más horas que los tontos y mis amigas me siguen diciendo que no saben qué hago ahí, que no tengo vida ni tengo tiempo, en aquel momento yo ganaba que no tenía turnos de trabajo. O sea, yo me llevaba el trabajo a mi casa, pero yo no estaba mañanas, tardes, noches rodando festivos y tal, que ese era mi trabajo. O sea, me gustaba mucho el estar con los niños, pero efectivamente había cosas que ya me complicaban, entre otras la llamada de la maternidad. Yo quería tener hijos y en la residencia, de hecho, alguna vez me decían los chiquillos, ¿y tú no tienes hijos? Y yo le decía, ¿cómo voy a tener hijos si os tengo a vosotros? O sea, tenía compañeros de trabajo que efectivamente tenían momentos de bajón muy importantes porque podían ir a los colegios a preguntar por los niños que atendían y no podían ir a las reuniones de sus hijos porque estaban atendiendo a los otros. Y efectivamente aquello, dices, llega un momento que pesa. Entonces, cuando yo voy al sindicato y me libero, o sea, asumo muchas responsabilidades, me meto en un mundo nuevo, pero yo gano en unas condiciones que a mí me permiten hacer una proyección también de vida con respecto a la familia, y a raíz de que quiero tener hijos, pues digo, pues bueno, pues nos casamos. Claro, una familia donde todos mis hermanos se han casado por la iglesia, donde mis padres efectivamente eran muy católicos, el que yo ni siquiera me casara, pues lo llevaban mal, llevábamos mucho tiempo viviendo juntos, pero ellos, la seguridad de su hija era el que hubiera algo formal. Y bueno, yo como quería tener una hija y tampoco quería complicaciones para mi hija, y en aquel momento todavía en los pueblos por lo menos eso se vivía, pues decidimos casarnos por lo civil, una boda así muy normal, pero a la vez muy festera, porque yo si hay oportunidad de fiesta la utilizo. Entonces, efectivamente hicimos la boda, nos casamos y bueno, mi hija tardó en venir porque la tuve en el año 2000, pero ya íbamos de cara a buscar una chiquilla porque de una chiquilla, si hubiera sido un chiquillo lo mismo, pero en fin, ahí estábamos. Entonces me casé estando en el sindicato, mi marido entonces trabajaba también en servicios sociales, pero en el barrio de La Coma, o sea, tampoco estaba en un sitio fácil, en aquel momento también era durito. Luego pasó a servicios territoriales a llevar también protección de menores, expedientes, familias y tal, de protección de menores, y yo creo que esa ha sido la suerte que yo he tenido también para poder desarrollarme en el sindicato, porque claro, yo empecé una afiliada, luego miembro de la Junta, luego empecé a negociar.
cuando se fueron todo el equipo y me quedé yo sola a llevar el sector, la federación me apoyó, no podía hacer otra cosa cuando encima había habido una tensión, y conseguí que los compañeros delegados y las compañeras que eran delegados también del sector entendieran, pero lo entendieran a base de trabajo, o sea, porque me veían trabajar, me veían pues intentar hacer lo que conmigo habían hecho, ¿no? Que participaran, que tal, y entonces me pusieron en valor, se normalizó, vino algún compañero más a trabajar conmigo, y finalmente ya en el proceso de conferencia yo me presenté ya como responsable del sector con mi equipo, y empezamos a llevar el sector autonómico ya de una forma ordenada y a llevar todo lo que es la negociación del ámbito de función pública. La verdad es que ahí hemos tenido mucho trabajo. A todo esto, en el año 99 no se me ocurre otra cosa. Bueno, eso también mis compañeros, yo creo que ahí un poco me llevaron. Había que promover que una mujer se presentara secretaria general de la Federación, ¿vale? En aquel momento de la FESAP, a quien pillaron a Sole, y Sole se presenta contra la lista oficial, apoyada por el grupo de gente de diferentes sectores, que tampoco es que yo llevara tanto tiempo allí, pero efectivamente la persona que se iba a presentar para ser secretario general a mí tampoco me convencía, por sus formas de trabajar, ¿no? O sea, yo ya conocía cómo iba, cómo trabajaba, qué cosas hacía y cómo llevaba, sobre todo, cómo intentaba manipular las relaciones interpersonales para tener poder. O sea, era de las típicas personas que decían la información es poder, y lo llevaba hasta el final. Y yo, sí, ya sé que la información es poder, pero la información tiene que ser algo más que poder, y sobre todo en el interno del sindicato. Una cosa es de cara afuera, pero en el interno o es poder del sindicato o el poder individual no nos deja crecer, ni nos deja avanzar en mejoras para nada. Entonces a mí aquel estilo no me gustaba y me convencen y me presento. Claro, eso era en el 99, y en mitad de cuando ya estábamos para empezar el congreso, cuando ya había sido público que me iba a presentar y tal, me entero de que me he quedado embarazada, porque había tardado, pero me había quedado embarazada, y yo de repente ya me da un susto porque digo, esto ya es mucho. O sea, perdimos el congreso, lo perdimos, pero no mal, quedamos con un 46% de apoyo o algo así. Teníamos la federación bastante dividida y lamentablemente me había tocado a mí encabezarla, no por una voluntad propia madurada y tal, sino porque yo veo algo que no me gusta, los demás ven que algo no me gusta y otra vez el río que pasa y me mete en la corriente y ahí estoy. Pero bueno, efectivamente me entero de que estoy embarazada, pero no me bajo del carro, perdemos el congreso, de lo cual me alegro, y cuando vuelvo de mi baja maternal con el equipo con el que habíamos estado para presentarnos, claro, la decisión inmediata es aquí, esto ya ha pasado, todos arremangaos, todos a trabajar, y hay que sacar el trabajo adelante y no pasa nada, o sea, a por ello, ¿no? Ese era el mensaje, pero claro, la persona que se presentaba era quien era, y evidentemente cuando llego, eso de que la información era poder lo lleva a todos sus extremos, otra vez al rollo ese de que es antes, ¿no? La familia y el trabajo. Y entonces no se me ocurrió otra cosa que decirle a mi pareja, cógete la excedencia tú, cuida tú de la niña, igual viviremos con un sueldo solo, ya nos apañaremos. Claro, yo ya había visto que si en mi casa podían, ¿por qué no iba a poder yo haber trabajado con...? Pero él tampoco estaba mucho por la labor, con lo cual trabajamos y conciliamos pues un poco a salto de mata, como podíamos. Yo, claro, aquí no tengo familia, porque mi familia está en Benicarló, pero es que mi marido tampoco, él es de Segovia. Con lo cual aquí no teníamos a nadie, amigos, y para de contar. Encima no se nos ocurre otra cosa, que como cuando ya decidimos buscarnos algo estable antes de casarnos y todo el rollo, los pisos en Valencia eran prácticamente intocables, como ocurre ahora en la comparación de los sueldos. Un grupo de amigos también estaba por buscarse una cosa, nos hacemos una casa en una urbanización, en Calicanto, que claro, allí posibilidades de tener a alguien que cuide a tu hija o que... pues como que tampoco era muy fácil. Con lo cual, claro, ¿qué pasó? Pues cuando nació mi hija, pues primero se vinieron mi madre con mi padre y mi abuela, porque mi madre era la cuidadora de mi abuela, a cuidar de mi hija durante un mes,
para que yo empezara a trabajar y mi niña no fuera tan pronto a una guardería, mi suegra vino otro mes, nosotros nos cogimos las vacaciones, pues esas cosas que se hacen para que al final pues tu hija vaya con una edad prudente a algún sitio, ¿no? Y la metimos efectivamente en una guardería, porque entonces se llamaban guarderías, una guardería muy pequeñita en el barrio de La Luz, privada, porque las públicas no tenían servicio en Pascua, en Navidad, en verano cerraban y nosotros necesitábamos la Pascua, la Navidad, un mes de verano, o sea, necesitábamos apoyo, como ahora lo necesitan muchas familias, ¿no? Y familias monoparentales. Entonces tuvimos que optar por una privada, pero era una privada que la verdad es que llevada también por mujeres, muy chiquitita, donde era muy familiar también. La gente nos gustó mucho, o sea, la instalación no es que fuera gran cosa, vimos guarderías, lo típico que haces cuando buscas lo mejor para tus hijos, ¿no? Nos fuimos a ver guarderías y acabamos en una de barrio, pequeña, pero muy familiar, con cocina propia, con tal, y yo creo que fue un acierto total. También eso condicionó luego muchas cosas, porque el hecho de traernos a la niña a Valencia, porque era donde trabajaban sus padres y donde estábamos más cerca, pues efectivamente a ella le llevó a un mundo de relaciones en Valencia. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente Sole, que sabe que los apoyos son necesarios porque lo vivió en su casa y lo había vivido en todos los trabajos, de repente un día en la guardería ve un cartel de que se hace una comida de madres, porque eran las madres las que en general iban, que quien quisiera que se apuntara, y yo me apunté. Total, que aparecí en una comida de madres de guardería, que todas se conocían mayoritariamente porque eran gente del barrio, unas trabajaban, otras no, pero eran gente del barrio, y yo aparecí a establecer lazos. O sea, mi objetivo era conocer a gente porque sabía que en cualquier momento iba a necesitar de gente y a la vez sabía que yo también tenía que estar ahí para la gente. Y ese fue, digamos, mi grupo de apoyo, o sea, era la gente con la que yo ya tenía los teléfonos, en aquel momento había móviles, menos mal que había móviles, donde cuando se me alargaba una reunión y mi pareja estaba trabajando y también tenía reuniones y no podía salir, llamaba a alguien, por favor recógeme a Ana, luego te busco, que no llego. Y entonces efectivamente me recogían a la niña, se la llevaban, le daban de merendar, yo me las llevaba también a mi casa cuando podía, por esas cosas de que hay que devolver los favores son favores y esas cosas hay que hacerlas bien. Conocí a gente muy maja y efectivamente pues eso nos sirvió para conciliar. Yo no he tenido ningún problema con mi pareja, él ahora mismo cocina más que yo. No digo que limpie más porque la que limpia menos ya soy yo, ya no tengo las manías que tenía de limpiar, ahora sobrevivo y dices, cuando ya me persigue la borrilla, pues le planto cara, pero si no, ¿para qué? O sea, quiero decir que nos hemos hecho una adaptación y eso ha sido bueno. Aquella época fue complicada porque claro, yo llevaba responsabilidad de negociación con una administración que tampoco tenía horarios, ¿no? Lo de los horarios siempre ha sido algo complicado de llevar en el sindicato y efectivamente el resto del mundo tiene horarios, hasta el punto de que iba muy estresada. Una vez que fui a recoger a mi hija, que ese día sí que yo llegaba a punto a la guardería para recogerla, la metí en el coche, no sé qué me faltaba decirle a la guardería y de repente había cerrado el coche con mi hija dentro, con las llaves dentro y con todo dentro y yo ya no sabía qué hacer. Me fui corriendo, porque claro, el teléfono también estaba dentro del coche, a la guardería para llamar desde allí a mi marido para que viniera con la llave y mientras tanto moneaba delante de mi hija para que no se asustara, intentando hacer como que era un juego. Era un juego hasta que la chiquilla se dio cuenta y bueno, dices, más vale ir un poquito más relajada, pero bueno, no fue una época, yo creo que todas las que hemos pasado por estas cosas, alguna anécdota de este tipo contamos, o nos hemos dejado a nuestra hija por recoger, o dices, es un poco complicado, pero al final se hace. Y bueno, y luego en el sindicato, aparte de llevar el sector, claro, esa época, después de que yo me había presentado ya a secretaria general, de esas tensiones donde el que había salido secretario general en un momento determinado me llama a capítulo para decirme que como me descuide me deslibera.
Y digo, bueno, ¿esto qué formas son? Yo me centré en mi trabajo en el sector, digo, bueno, si este hombre es así, pues es así, ¿qué le vamos a hacer? Había otra gente dentro de su equipo que en un momento determinado también vio que eso no era y que efectivamente se habían de alguna forma equivocado apoyando a la persona en concreto por sus formas, y entonces empezaron a tejer lazos por detrás, y la federación, parte del equipo de la federación, empezó a ser un apoyo muy importante para mí como coordinadora del sector en aquel momento para llevar adelante negociaciones. O sea, yo estaba negociando a lo mejor en un momento determinado en una reunión hasta las tantas de la noche, y yo tenía personas de la federación que estaban al teléfono por el otro lado buscándome datos, dándome claves, ¿no?, en un momento determinado, y todo eso efectivamente yo lo pongo en valor. Entonces, cuando eso se va poniendo en valor y conseguimos, en aquel momento era la FESAP, que ya haya un trabajo, y que efectivamente yo tampoco iba a hacer una oposición, si la primera voluntad era ahora nos ponemos a trabajar y ya está, ¿no? O sea, esto ha sido un accidente, yo me he presentado por accidente y ahora hay que trabajar. Esto es un poco así. Pues me ofrecen ya en un momento determinado que lleve la acción sindical en la federación. Y entonces, ahí que voy, pues vale, pues la acción sindical. Entonces llevo la acción sindical, y en aquel momento como FESAP no habían muchos sectores, era todo administración, el sector de aguas y la ONCE, o sea, era una federación muy importante, pero no era lo que ahora es la FSC. Ahora en la FSC, porque efectivamente he seguido manteniendo la responsabilidad de acción sindical, también os digo la verdad, o sea, mantengo la responsabilidad de acción sindical porque no consigo que nadie tire para adelante, o sea, han habido momentos de mi vida en que me he planteado, digo, jolín, con lo tranquila que yo podría estar, y más eso con las amigas que te dicen, es que no haces más que trabajar y estás echando horas por un tubo y siempre con problemas y siempre llevándote cosas para casa. Pues efectivamente en algún momento de mi vida me había planteado incluso volver a mi puesto de trabajo, con mis niños y con mis servicios sociales, que tampoco pasa nada. Pero al final dices, si no encuentras a nadie para sustituir, y es un trabajo que sabes que es importante y que hay que hacerlo, hemos hecho muchísimas negociaciones, hemos negociado toda la ley de función pública, me tocó estar en el ERE de extinción de la televisión valenciana, he estado en la apertura de la televisión valenciana trabajando para que se volviera a reabrir, o sea, quiero decir, no ha sido un trabajo que no haya sido duro, pero a la vez, dentro de lo duro y lo difícil, es gratificante, porque siempre consigues algo, aunque no sea el 100% de lo que quieres, siempre consigues algo. Y es muy creativo, porque en cuanto has llegado a una meta, tienes otra meta, inventada, opuesta, o que te la crees tú, o que lo has decidido, pero siempre hay algo más que conseguir. Entonces, esto es muy variable, ¿no? Entonces es como un reto constante, un reto que cansa a veces, pero es un reto. Cuando empezamos, que ya llevo acción sindical, empezamos ya la negociación de determinadas cosas con función pública, hay muchas veces en las que sí que he observado que mujeres sindicalistas no habían al principio, pero es que tampoco por la parte de la administración. Bueno, sí, estaban quien llevaba la secretaría de actas, pero no habían efectivamente mujeres. Es verdad que en el campo de las mujeres ahora ya ha cambiado, ¿no? Tenemos, digamos, otra visión, y más sindicatos están llevando mujeres, pero yo creo que esto se empezó a hacer un poco consciente desde el momento en el que empezamos con el plan de igualdad. Y claro, cuando hicimos el primer plan de igualdad y empezamos a computar lo que nombrábamos, ¿no?, cada organización sindical en cada mesa, yo era el típico Pepito Grillo que, claro, nosotros muchas mesas las compartimos con la Federación de Enseñanza y con la Federación de Sanidad, porque vamos como área pública, tenemos un marco común de negociación que es la mesa general, y entonces siempre iba a decirles, si me has puesto de titular un hombre, el suplente es una mujer. O sea, iba de Pepito Grillo sin dejarles mucho margen, porque a mí una cosa que me daba mucho orgullo es que en el plan de igualdad Comisiones saliera que estaba mejor que los demás en materia de igualdad y que habían mujeres. Eso para mí era como bastante importante. También es cierto que yo ya había tenido bastante influencia de las secretarías de la mujer. ¿Para qué voy a negarlo? Porque si no, aunque cierta tendencia siempre tienes, o sea,
Yo en alguna negociación que he llevado de algún convenio privado, uno que tuvimos de entidades sociales aquí en la Comunidad Valenciana, donde no había dinero, yo me empeñaba en que hubieran mejoras en permisos de conciliación, en permisos que además fueran amplios para que también se los cogieran los pocos hombres que habían en el sector, pero para mí siempre ha sido muy importante. Hombre, la historia y la vida te lleva a eso, ¿no? A que hubieran permisos y medidas de conciliación, siempre. Porque siempre he pensado que efectivamente ese equilibrio entre el trabajo y la familia tiene que existir. Tengas familia o sea contigo mismo. Al final también es importante conciliar contigo como persona, pero con la familia es que es imprescindible, hay cargas ahí. Entonces, en alguna ocasión incluso recuerdo que algún director general ha intentado sobornarme creando guarderías en el trabajo, o sea, que además yo me negaba, porque le decía, claro, una persona que viene del ámbito de los servicios sociales, ¿cómo va a permitir que se haga una guardería para personal funcionario? Es que solamente pensándolo se me ponían los pelos como escarpias. Yo recuerdo que le decía, si hacen falta guarderías en el barrio, para la ciudadanía, donde vaya todo el mundo, no solamente los niños de los funcionarios, sino los niños de cualquier trabajador y trabajadora, ¿no? Entonces, habían cosas que hasta en eso intentaban como venderte la cabra de que te daban no sé qué, y dices, pero que no me estás dando nada, que lo que hace falta son recursos públicos. Entonces, efectivamente ahí, con los planes de igualdad, digamos que cambió un poco la visión, y sobre todo también con las secretarías de las mujeres, que un poco estaban pendientes de lo que hacíamos. Claro, en mi caso, alguna vez me tenían que dar algún apunte, pero no era mucho, porque quieras o no quieras, el feminismo lo llevas ya un poco en las venas, aunque no seas consciente de ello. En otras cosas sí, en el lenguaje, por ejemplo, pues lo utilizaba, y aún en muchas ocasiones no lo utilizo todo lo bien que debería, y entonces hace falta un repaso. Efectivamente, en algunas cuestiones de debate, que claro, yo no es que no me interesen, es que muchas veces no las pongo como mi prioridad, porque mi prioridad es sacar un convenio, sacar un acuerdo, negociar una ley, llevar las alegaciones que correspondan, atender. Mis prioridades tienen que ser otras, ¿no? Entonces, a veces ciertos debates que ahora son muy importantes, pues el debate sobre la prostitución, el debate sobre los vientres de alquiler, todas estas cosas son llamadas que si no estuviera seguramente las secretarías de mujeres, pues no te llegarían como tan directamente. También es cierto que tampoco sé si el sindicato efectivamente tenemos que tener opinión cerrada de absolutamente todo. Esa es mi forma de ver, porque somos muy diversos. Entonces, siendo tan diversos, igual que en algunas veces me ha asustado de dónde algunas personas afiliadas a comisiones se han presentado en las listas, pues lo mismo puede ocurrir con el resto de cosas. Tenemos que ir haciendo un trabajo de efectivamente llevar un campo que modifique el sistema, pero tenemos que saber llevar con cuidado, para no generarnos tensiones, para no expulsar a nadie, porque yo también he visto expulsarse y expulsar a mucha gente del sindicato por posiciones muy, me sale la palabra cerril, aunque no me gusta, pero me sale muy cerriles. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito autonómico, en el momento en el que la primera ley de función pública no llevaba el valenciano como requisito, hubieron otros sindicatos que se dedicaron a decir que es que no lo defendíamos y perdimos afiliación, y eso era mentira. Entonces, no me gustaría que se perdiera gente por el camino porque nos posicionáramos con cuestiones que efectivamente son importantes en el mundo feminista, pero que a lo mejor la sociedad aún no está todo lo preparada que debe y hay que ir todavía cosiendo costuras. Y hay una cosa que sí que de las secretarías de mujer me molestó en algún momento. Me molestó porque quizás yo no me veía nunca ahí enfocada. Yo he tenido dificultades como cualquier mujer en cualquier trabajo para hacerse valer o para crecer o para subir, pero no más allá que las propias de lo que es el tiempo, o sea, de mis tiempos y los tiempos de mis compañeros, y eso es un factor social. O sea, hay muchas cosas que aún ahora se siguen haciendo fuera del horario de trabajo, o sea, se siguen hablando delante de un café o una cerveza cuando todo el mundo se va, y claro, normalmente nosotras nos vamos a nuestras familias, a nuestras cosas, porque somos multi, y ellos se quedaban.
Yo hubo una época que efectivamente también me quedaba, porque tengo la pareja que tengo y podía hacerlo, y entonces podía enterarme de eso. Pero eso no es fácil para todas las mujeres, depende de tu pareja, de que tengas pareja, de sus horarios, de los apoyos que tengas, de los hijos que tengas. Yo reconozco que hemos perdido mujeres muy válidas dentro del trabajo sindical por cuestiones que dificultan la conciliación. Pero a la vez que eso lo tenemos que mejorar en el sindicato, también nosotras, porque tenemos que conseguir que los tiempos en el sindicato se gestionen de otra manera. Yo creo que las mujeres somos más claras, más directas cuando hablamos de forma, digamos, mayoritaria. Entonces no necesitamos tantos tiempos ni darle tantas vueltas a las cosas. A lo mejor nos equivocaremos también, igual que ellos, ¿no? Pero acabamos antes. Entonces eso nos permite hacer más cosas, conciliar de otra manera. Entonces eso sí que lo tenemos que cambiar. Pero a mí, cuando muchas veces se cuestionaba si el sindicato, o sea, como el empoderamiento de la mujer dentro del sindicato, yo quizás no lo he necesitado, puedo entender que otras mujeres lo necesiten. Yo me he empoderado a base de trabajo, pero me he empoderado aquí, me he empoderado en mi familia y en el trabajo anterior y en la vida, ¿no? O sea, me he empoderado por mis circunstancias personales. No necesito empoderarme en el sindicato, pero sí que necesito que las mujeres hagan piñas para que el sindicato se empodere fuera. Yo echo mucho de menos muchas mujeres en las mesas de negociación. Lo echo mucho de menos. Muchas mujeres en las asambleas, con los trabajadores y las trabajadoras. En cualquier negociación de cualquier convenio, de cualquier acuerdo, que lo negocie una mujer a que lo negocie un hombre, efectivamente cambian las tornas y avanzaríamos mucho más en derechos de igualdad y de conciliación con más mujeres al frente de las negociaciones. Entonces, vale, yo también quiero mujeres secretarias generales. Creo que igual en mi federación en breve vamos a tener alguna secretaria general y me alegro un mogollón. Pero no solamente ahí, yo las quiero en organización, las quiero en acción sindical, las quiero en negociación colectiva. Quiero que la mujer no solamente lleve la Secretaría de la Mujer o la de formación. O sea, efectivamente las cuotas nos han hecho que cada vez haya más mujeres más visibles, pero yo quiero que esa visibilidad se traslade al externo. Y trasladarlo al externo no solamente entre mujeres, sino en la sociedad. Porque efectivamente, o sea, en la medida que nosotras estemos al frente de negociaciones importantes y se nos visualice, estaremos dando un modelo a las chiquillas y a las jóvenes para que ellas también lo puedan hacer. Y a la vez de eso tenemos que hacer que efectivamente el sindicato sea más asequible para las mujeres jóvenes, porque donde te crea verdaderos conflictos es en la etapa, sobre todo, de crianza. Por los apoyos sociales, porque no tenemos unos buenos servicios públicos que den todo el apoyo que necesitas, y efectivamente nosotras ponemos en valor, yo creo que ellos también cada vez más, lo que es la conciliación y la vida personal, o sea, el decir no todo es trabajo, la vida es mucho más que eso. Entonces yo sí que me plantearía que uno de los objetivos de las secretarías de las mujeres, de todas las de comisiones obreras, fuera conseguir implicar a más mujeres en la negociación colectiva. Yo estaría encantada ahora mismo de tener mujeres jóvenes que se fueran enganchando, que las pudiera ir ayudando a que se engancharan, para que efectivamente, o sea, luego no fuera una, sino que fueran muchas más las mujeres que estuvieran ahí. A mí me tutelaron los hombres, pero no por eso perdí mi carácter ni mis objetivos prioritarios como mujer, pero a mí me gustaría tutelar a mujeres, ya me gustaría tener a chicas, y eso para mí es una invitación a las mujeres en general de comisiones, que hay que dar un paso adelante, pero sobre todo hay que ponerse también al frente, que socialmente nos vean, no solamente en la función de las secretarías, que también, sino en la función del bregarse en la negociación. En la negociación directa yo creo que se aprende mucho, y además es un buen paso para luego poder efectivamente representar a nuestra organización en todo lo que es mucho.